Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Doctor Tigre en esta prolongadísima noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana en la que vamos a tratar de entender cómo se produce el deterioro de Estados Unidos, Ecuador y América Latina y de Europa luego de esta pandemia. Podemos empezar diciendo que el deterioro en Estados Unidos es fundamentalmente un deterioro que ya venía desde antes, que es un deterioro biológico. Recordemos que Estados Unidos tenía ya, en el gobierno de Obama, inclusive la esposa de Obama, un gran problema con las enfermedades crónicas, enfermedades como la obesidad, el cáncer, la hipertensión, la diabetes, la depresión psicológica, el suicidio, se habían convertido en patologías propias y dominantes de los norteamericanos. En cambio, en América Latina, nosotros teníamos un problema que es más bien de orden económico. Nos convertimos en individuos económicamente susceptibles porque el número de personas pobres se ha multiplicado de manera exponencial. En tanto que en Europa, el mayor deterioro que vive Europa es fundamentalmente psicológico. Este deterioro psicológico de Europa ya comenzó en la guerra, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en que en primer lugar tuvieron que dejar atrás un orden mundial en el que los imperios europeos dominaban el mundo en la Primera Guerra Mundial, a una reconstrucción de esos imperios como países y crear la Comunidad Económica Europea. Esta transformación, esta metamorfosis, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en que el modelo de dominación, el modelo de gobierno europeo, llegó a crear la conciencia, a borrar la conciencia humana. De esa manera, por ejemplo, los nazis perdieron todo concepto de humanidad, todo concepto de respeto a la vida humana, porque se convirtieron en asesinos increíbles. Y no solamente que increíbles, sino era lo más inaudito que los alemanes, todo un país de 50 millones de habitantes, los 50 millones de habitantes se convirtieran en individuos sin conciencia humana. Simplemente se convirtieran en súbditos de o seguidores fanáticos de un loco, de un demente, pero no digamos demente, de un diferente, como era Hitler, y no anteriormente pues Benito Mussolini, y en España Franco. Y hoy, curiosamente, estén retornando a esa misma visión de la sociedad donde los supremacistas blancos se creen que la pérdida de todos los escrúpulos es parte fundamental de su mecanismo de ser poder. Pero ¿cómo se sucede el deterioro? Pero Estados Unidos, además de que ha sucedido todo eso y lo ha convertido en un país donde el deterioro físico lo ha convertido en un país con una mayor susceptibilidad biológica y ambiental que el resto del mundo. ¿Cómo llegó Estados Unidos a tener una mayor susceptibilidad biológica y ambiental? Porque Estados Unidos comenzó a desarrollar lo que se llama la producción industrial. Ahí fue el punto de mayor expansión de la industria, de la economía industrial. Y la economía industrial ha producido cosas extraordinarias, comenzando desde los aviones, que fueron lo que le dio el poder a Estados Unidos, así como los barcos le dieron poder a España y los trenes le dieron poder a Inglaterra.
Lo que le dio poder a Estados Unidos para convertirse en la primera potencia mundial fue el desarrollo de la aviación, pero luego también fue el cambio del sistema de comunicaciones, mientras que para España el poder fue dado por la enseñanza y la inculcación del español y la Iglesia y la doctrina católica como medios de comunicación y de sociabilidad. Para Inglaterra fue el inglés y básicamente el comercio como medio de conexión social. Para Estados Unidos, el medio de conexión social fueron la radio, la televisión, el internet. Sin embargo, todo este fenómeno extraordinario nos ha llevado a un país que hoy tiene la mayor cantidad de muertos, la mayor cantidad de enfermos, la mayor cantidad de infectados, por supuesto también la mayor cantidad de personas curadas y en este momento la mayor cantidad de vacunados. Y el gran problema que le queda por ver es, después de esta pandemia donde ellos han sido los más golpeados, ¿quiénes son los que terminan sanos? ¿Y qué es ser sano? Porque estábamos acostumbrados a pensar que sano es el individuo que tiene el bienestar físico, psicológico y social. Pero resulta que sano ahora no solamente es eso, sino que también es un individuo que no es débil. Porque usted puede tener un bienestar físico, psicológico, social, pero ser una persona susceptible, ser una persona débil, que puede venir cualquier cambio climático, que puede venir cualquier insecto o plaga, que puede venir cualquier peste, y lo puede inmediatamente destrozar, destruir. Y eso es lo que está viviendo Estados Unidos. Tiene una población susceptible al cambio climático, a las plagas, a las epidemias, como se ha demostrado hasta el momento. Entonces, Estados Unidos a su vez está viviendo la transformación de un imperio. Imperio es aquel orden social en el que existe un gobierno que tiene bases militares en otros países y que puede colocar en otros países autoridades o formas de gobierno, que puede inducir a otros países a tener formas de gobierno. Eso es un imperio. Después de la Segunda Guerra Mundial nos quedamos básicamente con dos imperios sobrevivientes. El imperio soviético, que se autodestruyó, y se autodestruyó porque se convirtió en un mecanismo mediante el cual los seres humanos no disponían de una libre movilidad, porque los seres humanos en los países socialistas no disponían del derecho a decidir qué es lo que van a estudiar o pueden estudiar, aunque podían estudiar lo que les dé la gana y podían ser deportistas en lo que les dé la gana. Finalmente, con la política del pleno empleo, no podían trabajar en lo que les gustaba, en lo que querían hacer. No podían ir de un lugar a otro porque existían las fronteras, etcétera, etcétera. Era un país donde el Partido Comunista, es decir, la cúpula del Partido Comunista y el secretario general del Partido Comunista decidían todo, decidían cómo usted se viste, qué usted come, qué es lo que se siembra en el país, qué es lo que se cosecha en el país, si usted puede salir o no puede salir del país, si usted puede tener o no puede tener hijos, si usted se casa o no se casa. Esto finalmente produjo la autodestrucción del sistema socialista, porque no pudo ser un sistema que logró, primero, controlar a la población dentro de la Unión Soviética y de Europa del Este y de los países denominados satélites, sino que además no pudo competir con el desarrollo tecnológico de Estados Unidos, que se fundamentaba en completamente lo contrario. El desarrollo de Estados Unidos se fundamentaba en que los seres humanos pudieran decidir por sí mismos en la mayor cantidad de cosas posibles, dónde quieren vivir,
qué quieren hacer, cuánto quieren tener, cómo quieren existir, cuántos hijos quieren tener, con quién se quieren casar. Y todo eso, esta denominada libertad occidental, que se convirtió en libertad de transporte y la movilización, libertad de comunicación, libertad de creencias, libertad de, se toleraba la creencia de los partidos políticos, las opiniones, etcétera, etcétera. Eso fue lo que a su vez le dio a la gente, a cada ser humano, la iniciativa para poder construir cosas, aparatos, máquinas, edificios, inventos, es decir, convertir a cada ser humano en un individuo con iniciativa propia, mientras que en los países de Europa y básicamente en la Unión Soviética, la iniciativa propia era mal vista. Así pues, Estados Unidos, ¿dónde comienza a padecer? Pues Estados Unidos comienza a padecer y la cosa comienza a salirle mal cuando comienza a pasar de una sociedad, de un país con numerosos y grandes recursos económicos, con mucha iniciativa, con industrialización, a un país donde se vive el derroche, donde se vive el lujo, donde se vive la acumulación extrema de la riqueza, donde la gente tiene tiempo libre y ese tiempo libre pasa de ser un tiempo donde el individuo tiene inspiraciones, tiene motivos, puede crear su hogar, puede crear su familia, puede sociabilizar, a un tiempo libre en el cual es un consumer, un consumidor, y comienza a consumir que la prensa, que la radio, que la televisión, que el entretenimiento, que la droga. Consume más de lo que necesita, consume comidas rápidas, consume todo, y pasa de una sociedad donde el ahorro, que era lo principal, ya no es importante, y por el contrario, el gasto y el exagerado, del derroche, pasa a ser más importante que el ahorro. Entonces se genera con la pandemia una ola de desempleo en la que los individuos, la gran población de los Estados Unidos, como nunca en su historia ha tenido, no tienen trabajo. Pero el problema no es solamente que no tienen trabajo, sino que la industrialización, la inteligencia artificial, la mecanización, ahora le han convertido en un sitio de desempleo, porque las personas no saben qué hacer con su tiempo, no saben en qué trabajar. Y esto, después de la pandemia, se convierte en la necesidad imperiosa del país de subsidiar a esa gente para que primero compre, luego para que circule, para que se mueva, para que no se estanque, para que no se encierre, porque Estados Unidos le debe su gran evolución y su gran cambio a la revolución del transporte y las comunicaciones. Y si la población se estanca, se mete en su casa, no circula, no se mueve de un lugar a otro, dentro y fuera de su país, su economía, su modo de vida, su existencia cambia de sentido, y eso crea, por supuesto, una invasión de seres humanos de otras partes del mundo, que son los que están facilitando o están provocando las discrepancias entre los norteamericanos, cuando después de 170 años no se ha podido resolver el problema de la discriminación racial, pero ahora en la frontera sur hay una gran amenaza, como señala la seguridad nacional, que es los migrantes hispanos, la gente pobre de lo que fue antes su patio trasero, la zona de explotación, de sobreexplotación, tanto de los recursos naturales como de los recursos humanos, que desgraciadamente ya no pueden subsistir en sus territorios y se ven obligados a buscar cómo sobrevivir en Estados Unidos, porque lo que ganan y lo que producen en sus países no les alcanza para poder vivir.
Pero ¿qué pasa en América Latina? Pues en América Latina el orden social se convirtió en un gran problema porque los ricos han concentrado la mayor parte de la riqueza. Y esta mayor parte de la riqueza se produce cuando la sociedad evoluciona. Y son pocos los ricos, mientras que la multiplicación de los pobres es exagerada, es extralimitada, es loca, ya no puede ser contenida. Y esta multiplicación de los pobres inclusive da origen a una religión que se llama la teología de la liberación o religión de los pobres, y es terreno fértil para lo que se llama el comunismo y la forma modificada de comunismo llamada socialismo latinoamericano, que se diferencia del comunismo, porque en el comunismo el que manda es el partido y es el buró político del partido, como en Cuba. En cambio, en el socialismo latinoamericano, las elecciones son las que deciden si al país le conviene o no el gobernante de turno. Y entonces, cuando el gobernante de turno es malo, y los seguidores de ese gobernante pretenden continuar con un sistema de gobierno en el cual la población se empobrece, la concentración de la riqueza aumenta, donde hay mala distribución del conocimiento, mala distribución del poder, mala distribución se genera lo que se está generando en América Latina, el socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿qué problema tiene la situación que vive Ecuador y la situación que vive América Latina? La multiplicación de la pobreza, la multiplicación de las necesidades. No teníamos tantas necesidades antes, entonces ahora con el desarrollo tecnológico ya no solamente que somos pobres como lo éramos antes, sino que además somos pobres que tenemos más necesidades. Antes la gente no tenía que pagar el agua, no tenía que pagar la electricidad, no tenía que pagar los impuestos, no tenía que comprar con IVA, no tenía que mandar a educar a sus familias, no tenía que usar ropa, no tenía la necesidad de utilizar celular, transporte, de tener vehículos en la casa. Basta. Ahora toda esta población necesita y tiene necesidad de esos recursos, y eso a su vez multiplica la pobreza porque genera una población no solamente pobre, sino además una población endeudada. No solamente que está endeudada la persona, sino que está endeudado el país, y los países latinoamericanos están endeudados en deudas impagables. En el caso de Ecuador, el 70% de los ingresos del país están destinados a pagar una deuda externa que finalmente nadie sabe para qué diablos se hizo, excepto en el gobierno de Rafael Correa, donde todo el mundo pudo ver que se construían hospitales, carreteras, servicios eléctricos, servicios de internet, servicios públicos, se construían puertos, aeropuertos, en fin, unidades de protección ciudadana, UPCs, etc. Pero en el gobierno de Lenín Moreno, donde la deuda prácticamente se duplica, nadie puede entender dónde diablos fue a parar el dinero. Y lo que solamente nos vamos cayendo en cuenta poco a poco es que ese dinero fue a parar en los banqueros, fue a parar en los prestamistas, en los importadores, que a su vez sacaron el dinero fuera del país, y ahora tenemos más de 30.000 millones de dólares que están fuera del Ecuador, creando un círculo vicioso, un círculo terrible. Como consecuencia de eso, América Latina en general y Ecuador también vive lo que se llama la ola de violencia. Hoy Ecuador ya dejó de ser un país productor agrícola de exportación, ahora es un productor de cocaína, y es un productor de cocaína donde los narcotraficantes son no solamente los individuos que se enriquecen más rápido, sino que además se han convertido en los principales prestamistas de dinero. Lavan el dinero, y gracias a la pobreza y a la crisis económica, es gracias a ellos que la gente puede ir y comprar carnada, combustible, inclusive reparar las redes y salir a pescar. Si no hubiera ellos, los bancos, que aquí tienen un montón de complejidades, porque los bancos, después de la quiebra bancaria de los Estados Unidos, exigen garantías imposibles de cumplir. Entonces hacen que los
narcos sean los mayores prestamistas y los que sustentan la economía popular. Entonces los narcos ahora además ofrecen no solamente que usted se puede enriquecer de la noche a la mañana solo con cruzar la frontera de los Estados Unidos. Usted se va de aquí, coge un avión, lleva en su maletita un paquetito y vea, regresa con dinero de los Estados Unidos, y ese dinero que usted gana solo cruzando la frontera norteamericana es más de lo que usted va a ganar en todo el año. Así que esto es lo que hace que nuestro país se haya convertido en un país narco. Y lo mismo pasa con el problema de el endeudamiento. Nos hemos convertido en deudores. Ya no solamente que somos deudores como lo fuimos en el tiempo de la España del patrón, ahora somos deudores del Estado. El Estado se ha convertido en el peor acreedor que tenemos. Nos cobra impuestos, nos cobra la luz, nos cobra el agua, nos cobra el transporte, nos cobra el seguro. ¿Qué no nos cobra? Nos cobra todo. Entonces el Estado se convirtió en un opresor junto con los banqueros de la población. En este endeudamiento masivo, imposible que ha generado la pandemia, ha provocado a su vez la quiebra, la desilusión, la derrota de muchos microempresarios, de muchas personas que tenían su negocito, que tenían su cultivo, que tenían su medio de transporte, y como consecuencia la ola de desempleo es diferente de la ola de desempleo que tiene Estados Unidos. En la ola de desempleo que tiene Estados Unidos puede solventar, puede sostener a los desempleados en su casa y les puede decir: vean señores, aquí tienen una pensión, tienen una cantidad de dinero, vayan a comprar, porque si se para la economía se friega todo, y sigan comprando, porque en la medida que ustedes compren se va a reactivar la población. Aquí no hay subsidio, aquí simplemente quiebra la población, no hay quien compre los productos, y como no hay quien compre los productos, ni los bienes, ni los servicios, todo se viene abajo. El que produce papas no puede vender papas, el que produce, el profesional que tiene su consultorio no puede tener su consultorio, el tipo que construye la casa no puede arrendarla, no puede venderla, el tipo que tiene su carro no puede transportar. Bueno, eso es la gran crisis migratoria y el gran problema que nos está generando la América Latina, y como consecuencia de eso, este es el gran problema generado por la sobreexplotación de 200 años de seres humanos y de los recursos naturales del continente. Hoy América Latina, que era la región más extensa del mundo con biodiversidad, se ha convertido en botín de las organizaciones protectoras de animales, de plantas, de la naturaleza, se ha convertido en botín de los países que necesitan materias primas como el litio, como el petróleo, como el cobre, se ha convertido en botín de países que necesitan madera, que necesitan pesca, que necesitan carne, soya, y nuestros países deterioran el ambiente y la naturaleza para satisfacer el consumo excesivo, exagerado y abusivo, el desperdicio, la sociedad del desperdicio, que es Europa, que es Estados Unidos, e inclusive ahora la voracidad de los países hiperpoblados como India y China. Ante esta situación, la sobreexplotación ha creado una ola de seres humanos llamados migrantes, emigrantes, que, al igual que lo que pasó con los mongoles, que pasó con los godos, que pasó con otras etnias en la historia de la humanidad, que debido a problemas climáticos, a problemas alimenticios, a problemas de población, se vieron obligados a convertirse en invasores, y así nacieron los mongoles, así nacieron los destructores del Imperio Romano, los godos, visigodos, vándalos. Igual nosotros nos hemos convertido en invasores de Europa y Estados Unidos, que son los lugares
a los que fueron a parar todas nuestras riquezas naturales, inclusive donde han ido a parar nuestro talento humano, porque inclusive ahora nosotros somos proveedores de talento humano barato, ya no solamente de mano de obra, somos los proveedores de talento humano barato para esos países. En tanto que en Europa, pues ya la situación se ha complicado porque les ha llegado el desempleo, pero están no solamente invadidos por los latinoamericanos, sino que los están invadiendo los que fueron sus excolonias. Vamos a poner el caso de Irak, los países árabes. En los países árabes, los europeos, a comienzos del siglo, después de la caída del Imperio Turco, se repartieron Palestina, Irak, se tomaron los países árabes, Egipto, Armenia, Argelia, Azerbaiyán, todos los países, especialmente los países de la cuenca del Mediterráneo, y luego se invadieron África, y ya habían invadido África antes, pero sobreexplotaron a los africanos, hicieron plantaciones de caucho, como Bélgica y el Príncipe de Bélgica, donde en su enorme plantación de caucho, que era el país más grande de África, el Congo belga, la República Democrática del Congo hoy, se amputaba las manos a los negros que el patrón consideraba no habían cumplido con la cuota de caucho que tenía que trabajar. Y si no le amputaban a él, le amputaban al hijo. A ese punto de miseria humana llegó la conciencia europea. La conciencia europea se fue denigrando durante 5 siglos hasta llegar a convertirse en una conciencia infrahumana, en una conciencia malvada, tan malvada que después entre ellos mismos no tuvieron el menor escrúpulo para despedazarse, destruir ciudades con bombas, crear campos de concentración, matarse e incinerar 4.500 cadáveres por día. Esta demencia de europea viene y se origina en el fanatismo. Primero se origina en la invasión que hicieron a los otros continentes, donde para poder consolidar sus imperios perdieron todos los escrúpulos morales, los escrúpulos humanos. Se fueron contra sus propias religión católica y cristiana. Y después no se contentaron con eso, sino que se convirtieron en un mundo de fanáticos, de adoradores del lujo, de adoraciones de la ostentación, donde los reyes como Luis XIV, los zares de Rusia, los reyes de Inglaterra vivían la opulencia más degradante, más imbécil. Finalmente, hoy que se encuentran fregados, que se encuentran sitiados, que se encuentran invadidos, que tienen el pánico de enfrentarse a Rusia, que en este momento ha bloqueado el Mar Negro y les está mostrando su poderío militar para que vayan poniendo las barbas en remojo de lo que puede ser una guerra con los rusos. Esta pandemia los vuelve a conducir a revelar lo más temible que puede pasar en Europa. Lo más temible que puede pasar en Europa, y lo que más temen ellos, es que haya una guerra. Durante siglos, la felicidad de ellos fue hacer guerras fuera de Europa. Pero cuando esa guerra se convertía en guerra dentro de Europa, eso se convirtió en lo peor de lo peor jamás imaginado. Y hoy toda Europa lo que teme es que vuelva a ser campo de batalla. Y vuelva a ser campo de batalla, y entonces estamos viviendo lo que se podría decir la endofagia. Los europeos también se dan cuenta que no pueden mantener ese nivel de vida, que no pueden seguir explotando al planeta Tierra como lo han hecho durante 5 siglos, y aun cuando estén todos unidos ahora en la Comunidad Económica Europea, no pueden mantener ese sistema de saqueo de los recursos naturales, porque se les viene encima el mundo entero. Muchas gracias.